en el sentido de que un archivo está para circular. Entonces yo creo que habría dos problemáticas distintas. Uno, ¿qué es un archivo hoy en día? ¿Qué hace uno con la proliferación de producciones que la era digital permite? Entonces uno graba, en vez de grabar 3 horas de una entrevista, uno tiene 20 horas que grabó y va a utilizar las mismas 3 horas para una entrevista. ¿Qué hace uno? Entonces el archivo es cada vez paradójicamente más grande, o sea, es más grande que cualquier otra época anterior históricamente, pero cada vez se sabe menos qué hacer con él. Entonces, esta relación entre proliferación que ha producido la digitalización y, digamos, fragmentación del archivo sonoro, yo creo que puede dar pie a transformar la idea de que el archivo es para guardar todo lo que hay, y más bien que el archivo es para usar creativamente. Y en ese sentido yo creo que hay muchísimos ejemplos, entre ellos pues el trabajo de ustedes, pero la Radio Nacional de Colombia, por ejemplo, desarrolló una serie de programas en donde los músicos que graban cosas, mandan sus cosas allí y se tocan en la Radio Nacional, ¿sí? Es decir, crear en este tipo de espacios de difusión posibilidades de que la misma gente que está creando sus propios archivos tengan mecanismos de llevar lo que quieran llevar a ser difundido, ni siquiera publicado, pero difundido de distintas maneras. Eso es una posibilidad. Lo segundo es qué hacer con la parte histórica de los archivos, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que también hay una serie de políticas de trabajo. Yo creo que por ejemplo, es un momento muy interesante para devolver los archivos a las comunidades. Para eso habría que desarrollar una serie de políticas y es mucho más lento. Y ahí, eso sí es un crédito que no me doy yo, mi colega Aaron Fox ha sido muy interesante el trabajo que él ha realizado con el Centro de Etnomusicología de la Universidad de Columbia. Tiene archivos de los años 40, muchos de ellos de músicas indígenas, y en este momento cualquier persona que quiera consultar el archivo lo tiene que hacer con un proyecto de devolución a las comunidades de donde viene ese archivo. Prácticamente porque Aaron está haciendo un trabajo con comunidades indígenas norteamericanas. Tenemos un estudiante de posgrado Hopi que está trabajando con los Hopi, Aaron trabaja con los Iñupiaq. En fin, ese es un trabajo, por ejemplo, muy interesante. Pero lo otro es, por ejemplo, lo que colegas como María Eugenia Londoño, Carlos Miñana en Colombia han hecho desde hace 25 años trabajando con el movimiento indígena. Es decir, el archivo nunca se ha generado, los archivos son los archivos personales de ellos, y ha habido copias de esos archivos en las comunidades indígenas, pero la pregunta es que entonces cómo se usan y para qué. Ahora estamos pensando yo estoy comenzando a trabajar con mi colega Pablo More, con un colectivo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, para pensar con una colega abogada, cómo pensar tanto la parte de archivo como de uso del archivo, como de derechos legales y jurídicos asociados al